Vamos a dar un par de minutitos más, pero bueno, ya casi estamos. Muchas gracias, que vemos ya a bastantes personas por aquí conectadas. Entonces, vamos a dar un par de minutitos más y antes de las 10 empezamos para que no se desanime nadie. Ya casi, casi empezamos. Bueno, vamos a ir comenzando entonces. Muchísimas gracias a las personas que se han unido. Y bueno, eventualmente esta charla quedará grabada en el YouTube del Centro Oncológico Costarricense. Entonces, em, pues eventualmente por si les gusta, la quieren compartir. Es una de las charlas que está dentro del marco del nuevo programa de prevención y diagnóstico temprano de cáncer. Ya algunas personas de las que están conectadas pues están familiarizadas con este formato de charlas, con este programa, pero si hay alguien que no se ha conectado antes, que tal vez esta es su primer charla o que no está tan familiarizada con el formato, pues básicamente este es un programa que hemos lanzado este año en donde uno de los principales componentes tendrá un enfoque bastante fuerte en la parte de educación, ¿verdad? Educación continua, tanto para el público general como para la comunidad científica, ¿verdad? Entonces la charla de hoy, la de hoy 19 es qué es el cáncer, ¿verdad? Entendiendo la enfermedad más allá de los humanos. Y esto es lo que nos tiene a todos hoy aquí. Ahora, me parece importante explicar un poco el por qué esta charla en particular, la de hoy, ¿verdad? Ustedes vieron en el programa que hay muchísimos temas, ¿verdad? Muchísimos. Si no tienen el temario, pues se los podemos compartir. También hay una lista de difusión, ¿verdad? A la que se pueden inscribir. Em, pero me parece importante explicar por qué esta charla el día de hoy, por qué este tema. Y es que, como dice la diapositiva, no podemos ganarle la batalla al cáncer si no entendemos bien la enfermedad. Y realmente, para poder entender bien esta enfermedad, hay que entender que, bueno, para empezar, como voy a mencionar ahora, el cáncer no es solo una enfermedad, son muchas enfermedades distintas con comportamientos comunes, que es esa la gran diferencia, pero no solamente afecta a los humanos. Entonces, mi idea es que a través de esta charla podamos entender cómo, entendiendo el cáncer más allá del contexto de los humanos, puede ayudarnos a entender la biología de esta enfermedad y en algún momento nos permita llegar a descubrimientos importantes que sí que beneficien, por supuesto, a los humanos, ¿verdad? Que es al final lo que nos interesa a todos acá. Em, o a la mayoría, y bueno, por supuesto que también podamos beneficiar a otros organismos que se vean afectados por este mal. Lo digo porque hay una audiencia muy diversa, ¿verdad? Pueden haber pacientes o asociaciones de pacientes, profesionales de la salud, personas más cercanas a la academia o tal vez más cercanas a la parte administrativa. Y entonces es muy difícil con una audiencia tan diversa poder complacer a todos. Pero bueno, he diseñado esta charla de manera que sea entretenida, por decirlo de alguna manera, y que sea de bastante provecho para todas las partes. Y bueno, como les decía, si tuviéramos que definir qué es el cáncer, lo primero es decir que no es solo una enfermedad, ¿verdad? Es lo que yo llamo un término sombrilla, o sea, es un término común, genérico, que usamos para definir múltiples enfermedades. Es un grupo de enfermedades que se caracterizan por una serie de características o de aspectos comunes, como por ejemplo la proliferación o el crecimiento celular
descontrolado, ¿verdad? Em, y pues no solamente hay muchos tipos de cáncer, sino que en realidad pues podemos clasificarlos muchas veces por la célula de origen, ¿verdad? Entonces sería muy difícil poder imaginarnos que un cáncer de pulmón, por ejemplo, es lo mismo que una leucemia, ¿verdad? O que un linfoma es lo mismo que un cáncer de hueso, por ejemplo, un osteosarcoma. Entonces, normalmente hemos tratado el cáncer como si fuera una sola enfermedad, un solo ente maligno, pero es en realidad una serie de enfermedades que pueden afectar prácticamente cualquier célula de nuestro cuerpo y no solamente a los humanos, sino a muchísimos organismos. Y hoy vamos a tratar de entender justamente por qué. Lo otro que me gusta explicar es que la formación de cáncer, que es lo que conocemos como carcinogénesis, es un fenómeno espacio-temporal. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es un fenómeno que ocurre en el espacio, o sea, en un tejido en específico y en el tiempo, ¿verdad? No se forma de la noche a la mañana. Realmente muy poquitos cánceres tienen como formación pues un corto periodo de tiempo. Normalmente los cánceres infantiles suelen ser los que ocurren, ¿verdad? O los que se pueden formar en un corto periodo de tiempo, podemos hablar de meses a años, pero los cánceres infantiles realmente son muy distintos a los cánceres en los adultos. Lo que pretende mostrar esta imagen, primero en este panel de arriba, es que nuestras células tienen diferentes mecanismos para asegurar un funcionamiento normal. Pero cuando esos mecanismos fallan, ¿verdad? Y lo vamos a ver ahora un poco en detalle, estas células empiezan a tener lesiones o estos tejidos empiezan a tener lesiones precancerosas que se van acumulando y se van transformando en el tiempo. Ahora, ¿cuánto tiempo? Esto depende muchísimo del tipo del cáncer, de los factores de riesgo de la persona, del sexo de la persona. Entonces, por ejemplo, un cáncer de colon normalmente puede tardar entre 5, 10, 15 hasta 20 años. Ahora, estos tiempos parece que se están acortando cada vez más, pues vemos pacientes con casos de cáncer pues a edades mucho más tempranas. Pero por lo general, y es parte de lo que vamos a ver hoy, el cáncer es una enfermedad que ocurre en edades más avanzadas y hay una razón por la cual esto es así. Y bueno, ustedes pueden ver aquí que otros tipos de cáncer como cervix, pulmón, mama y próstata suelen tardar bastantes años en pasar de tejido normal a una lesión que pueda ser detectable clínicamente. Esto es solo para explicar, ¿verdad? Que cuando vemos esta información de que, tal cosa da cáncer o tal otra da cáncer, ¿verdad? Realmente es muy poco probable que algo por ejemplo, qué sé yo, si yo me puse una vacuna el año pasado, eso este año no me va a dar cáncer, ¿verdad? Porque justamente el proceso de carcinogénesis, como vemos aquí, es un fenómeno espacio-temporal que tarda bastantes años y que normalmente tiene ya factores de riesgo bastante claros, bastante determinados. Entonces uno se puede preguntar, y ya para ir entrando un poco en materia, ¿qué tan antiguo es el cáncer, verdad? Pues resulta que este artículo a mí me gusta un montón porque es uno de los casos más antiguos de cáncer reportados, ¿verdad? Esto específicamente es un cáncer de hueso, ¿verdad? Porque claramente, pues los huesos son los restos de los animales que pueden mantenerse por muchísimo tiempo, hasta millones de años, pueden fosilizarse. Y resulta que este es el caso de una tortuga de hace muchísimos millones de años, 240 millones de años, que pues encontraron un hueso, específicamente un fémur, en donde hay una clara lesión neoplásica, ¿verdad? Entonces hacen diferentes análisis de este hueso, de este fósil que encontraron y pueden determinar que hay un caso clásico aquí de osteosarcoma, que básicamente asemeja mucho al osteosarcoma que se ve en los humanos, en donde pues la estructura clásica del hueso, ¿verdad? Que va a ser una cavidad medular que está encerrada por hueso cortical, que es esto que está aquí delineado, y pues un crecimiento neoplásico, ¿verdad? Que es esta parte de acá, que es ese osteosarcoma que ocurrió en este organismo. ¿Esto qué es lo que nos dice? Bueno, básicamente lo que nos dice es que el cáncer ha estado por muchísimo tiempo, ¿verdad? Ha estado por muchísimo tiempo en organismos muy antiguos.
Y esto sugiere, ¿verdad? Y yo siempre hago aquí la broma de que esta tortuga no fumaba, ¿verdad? Ni iba a McDonald's, ni era sedentaria, bueno, tal vez era un poco lenta, pero no, sedentaria no era y aún así tenía este cáncer. Y probablemente habían otros tipos de cánceres, solamente que pues obviamente no podemos ver si había cáncer de pulmón o cáncer de hígado, porque bueno, todos estos tejidos ya no se recuperan, ¿verdad? En tantos millones de años. Pero el hueso sí, se petrifica, ¿verdad? Este es un caso de hueso petrificado. Hay otro caso interesante en otra publicación, ¿verdad? Y de nuevo, estas son publicaciones, esto se llama Oncology, por ejemplo, es la revista de la Academia de Medicina de Estados Unidos y esto es The Lancet Oncology, ¿verdad? Estamos hablando de las revistas más prestigiosas del mundo, o sea, esto es claramente información muy validada. Este es un caso de un dinosaurio, ¿verdad? Los o las personas que tienen aquí hijos, ¿verdad? O hijas que estén interesadas o interesados en estos famosos dinosaurios, ¿verdad? Conocerán tal vez a este famoso Centrosaurus apertus, ¿verdad? Que es o fue eventualmente un dinosaurio más o menos del periodo Jurásico, ¿verdad? O sea, de unos 75 millones de años y también en este hueso, ¿verdad? Que específicamente esta es una fíbula, no es un fémur como el caso anterior, esta es una fíbula encuentran un caso de osteosarcoma también, ¿verdad? Y entonces, todo lo que vemos aquí, el triángulo de Codman, que es clásico de los osteosarcomas, este crecimiento exofítico, eh, que asemeja mucho a lo que se ve en un osteosarcoma de fíbula. em, en un caso de humanos, ¿verdad? Que es este que ponen aquí como manera de ilustración, no sugiere de nuevo que el cáncer ha estado por muchísimo tiempo, ¿verdad? Esta es otra imagen de esa publicación que básicamente muestra estudios más detallados en donde logran confirmar que pues esto es básicamente crecimiento de hueso neoplástico, ¿verdad? Porque vemos una neoplástico, porque vemos una cavidad medular bien definida, con un hueso cortical bastante definido, pero un claro crecimiento neoplásico acá que sugiere que este amigo dinosaurio, ¿verdad? Que tampoco fumaba, ni iba a McDonald's, ni comía muchas donas, ¿verdad? Y productos azucarados, tenía cáncer. Ahora, esto no es para deslegitimar o minimizar que los factores de riesgo claros que vemos en humanos no sean importantes. Esto es para entender que hay algo intrínseco o propio de los organismos vivos que les hace estar predispuestos al cáncer, ¿verdad? Este es un caso interesante porque es un hueso del pie, ¿verdad? El quinto metatarso, en donde encuentran un caso de osteosarcoma también, ¿verdad? Y este es todavía más bonito, más ilustrativo, porque en esta figurita de acá, em, que logran hacer una micro CT, ¿verdad? Pues se puede apreciar una morfología bastante clásica, ¿verdad? De los osteosarcomas. Se puede ver aquí el triángulo de Codman que habíamos visto anteriormente, un crecimiento exofítico tipo coliflor que llaman, o osificado espiculado también. Y en este caso hay una invasión superóstea, ¿verdad? Localizada. Entonces, básicamente esto lo que nos permite ver es que en este hueso que fue de un homínido, ¿verdad? Específicamente de hace 1,6 millones de años más o menos, pues ya obviamente estos homínidos, ¿verdad? Sufrían de cáncer. Y esto es más reciente, pero bueno, obviamente en tiempos antes de Cristo, ¿verdad? En donde se conoce de este caso, ¿verdad? De un carcinoma de próstata metastásico, em, en donde pues obviamente lo que encuentra son los huesos, ¿verdad? De lo que aparenta ser un rey de Rusia o de Siberia y es interesante porque en ese hueso encuentran muchísimas lesiones que aparecían, ¿verdad? O que aparentaban ser lesiones metastásicas. Y entonces, claro, como era un rey de Siberia, dijeron, bueno, pues este rey probablemente tuvo cáncer de próstata y quizá hizo metástasis. Y entonces aquí con técnicas moleculares que se conocen como Western blot, utilizan anticuerpos, lograron determinar la presencia de antígeno prostático en ese hueso, ¿verdad? El antígeno prostático no tiene por qué estar en hueso, es exclusivo de la próstata
Y pues básicamente al encontrarlo en huesos como se confirma que esta persona de hace 2700 años tuvo cáncer metastásico. Y bueno, hay reportes más antiguos, ¿verdad? Incluso de hace 3000 a 5000 años en los papiros egipcios, ¿verdad? Donde se documentan casos claros de cáncer de mama, ¿verdad? Entonces, esto por decir que ya las civilizaciones como los egipcios sufrían también de este tipo de cáncer. Ahora, si nos fuéramos todavía más atrás en el tiempo y tratáramos de entender cuándo se originó el cáncer, esta es una bonita representación que nos deja un mensaje bastante claro. El mensaje claro es que la combinación que vemos aquí, rojo con negro, em, sugiere que el cáncer se ha reportado principalmente en organismos multicelulares, ¿verdad? En organismos que obviamente están compuestos de múltiples células. Entonces, bueno, tenemos a los vertebrados, tenemos, por ejemplo, a lo que se conoce como protovertebrados, organismos más sencillos, luego están los equinodermos, que es donde están, por ejemplo, las estrellas de mar. Luego tenemos a los moluscos, que es donde están los pulpos, las almejas, los gastrópodos, y luego están los nidarios, que es por ejemplo, donde están las medusas. Esto en el caso de los animales. En el caso de los hongos, por ejemplo, hay grupos en donde también se han reportado crecimientos de tipo cáncer e incluso en algunas plantas se ven procesos de tumoración por agentes infecciosos. Entonces, ¿qué es lo que nos trata de decir esta imagen? Lo que nos trata de decir es que el cáncer definitivamente no es único de los humanos y entonces eso debería hacernos pensar que quizá aprendiendo de esos elementos que nos dan o que nos generan un riesgo a padecer cáncer, ¿verdad? Aprendiendo de la biología de esos elementos, quizá podemos tratar de aplicar mucho mejor el conocimiento actual al diagnóstico, pronóstico y tratamiento del cáncer. Les pongo un ejemplo que ustedes no se imaginarán que organismos tan sencillos puedan sufrir cáncer, ¿verdad? Estos organismos que yo señalo aquí, los nidarios, son organismos muy sencillos, son animales muy sencillos, ¿verdad? Ustedes lo habrán visto en películas o en algún acuario, ¿verdad? Las medusas, por ejemplo, son parte de este grupo grande, ¿verdad? No diría familia, porque taxonómicamente, si hay alguien aquí muy aficionado a la taxonomía, sabe que esto es un filo, pero bueno, para no entrar en grupos o en detalles así como muy minuciosos, lo importante que tenemos que saber aquí es que en organismos tan sencillos como la hidra, ¿verdad? Que es familia de las medusas, ocurren tumores. Este es un artículo muy interesante que demostró que en este organismo tan sencillito, ¿verdad? Un organismo principalmente acuático, em, es posible encontrar tumoraciones, ¿verdad? Y esas tumoraciones están compuestas principalmente por células que se asocian con procesos de ogénesis en las hembras. Quiere decir que es como un tumor de células germinales. De hecho, son tumores, estas son células que son totipotenciales, ¿verdad? Entonces es muy interesante porque básicamente la manera en que encontraron estos tumores es que cuando diferentes laboratorios hacen investigaciones en estos organismos, pues básicamente tienen cultivos, ¿verdad? De estos organismos y empezaron a notar que habían como tumorcillos. Y entonces en esta publicación hicieron un estudio bien detallado en donde demuestran que estos son tumores reales, ¿verdad? Que tienen expresiones de genes, ¿verdad? Aberrantes y que asemejan realmente tumores y expresión aberrante de genes similar a lo que ocurre en humanos. Y luego hay otros casos muy sorprendentes, ¿verdad? Esto que se ve aquí, que parece muy raro, es un coral, ¿verdad? No sé si están familiarizados algunas personas acá con los famosos corales, que son esos organismos tan bonitos que vemos en los arrecifes, ¿verdad? Pues resulta que estos organismos que tienen una arquitectura tisular muy simple, es decir, tienen tejidos bastante simples, pueden tener también un cierto tipo de cáncer que se conoce como epitelioma, que básicamente son tumores muy anaplásicos, o sea, son tumores, es un epitelioma calicoblástico, se llama, lo que hace es que genera una gran pérdida de diferenciación.
¿Qué significa eso? Bueno, estos son tumores que hacen que se pierda la morfología, la estructura, la arquitectura o la apariencia del tejido. Entonces ustedes por eso pueden ver aquí como esta gran mancha que es muy distinta a esta composición del coral. Y luego en ciertos cactus, ¿verdad? Se pueden formar estas fasciaciones, ¿verdad? Que ocurren por mutaciones en sus células madre, ¿verdad? Y entonces ocurren estos crecimientos como tipo tumor, ¿verdad? Y también en algunas raíces, raíces de leguminosas, por infecciones con bacterias como Agrobacterium tumefaciens, se pueden dar también nódulos tipo tumores, ¿verdad? Incluso en algunos hongos, en el cuerpo fructífero, cuando hay un crecimiento anormal por diferenciación inapropiada, se pueden ver este tipo de elementos. Entonces, claro, lo que nos dice esto es que cualquier organismo que tenga células va a estar sujeto a que ocurran procesos de cáncer, ¿verdad? O de tumoración. Y esto pues nos habla un poco de cuál es el verdadero origen o la razón del cáncer, ¿verdad? Que son estos procesos mutagénicos del ADN. Y un poco hacia eso es a lo que quería ir con esta imagen, ¿verdad? Porque em, el cáncer necesita de una serie de elementos para poder desarrollarse. Se conocen como hallmarks por una publicación, un par de publicaciones muy famosas que se han dado tratando de caracterizar estos elementos que el cáncer necesita. Dos de esos elementos es señales que mantengan una proliferación constante, es decir, que las células se puedan dividir como si no hubiera un mañana. Y justamente que esas células puedan evadir, ¿verdad? Aquellos puntos de control que normalmente nuestras células tienen para evadir o evitar que algo como el cáncer suceda. Em, entonces, para que se entienda un poco, nuestras células tienen un grupo de genes que se conocen como supresores de tumores, que obviamente, como el nombre sugiere, están a cargo de muchas funciones, pero en general son funciones necesarias para evitar que ocurran tumores. Y luego hay genes que se conocen como protooncogenes, que son genes normales, son genes importantes, están relacionados a múltiples funciones, pero cuando están alterados se conocen como oncogenes. Y esos suelen ser entonces los que llevan a procesos cancerígenos. Entonces, para entenderlo es como si tuviéramos un vehículo, ¿verdad? En el vehículo tenemos el freno y el acelerador, pero en el freno y el acelerador, normalmente nosotros ocupamos un buen balance entre freno y acelerador. En el cáncer lo que sucede es como si perdiéramos el freno y los aceleradores se quedaran atascados, ¿verdad? Entonces, claro, hay un enorme número de genes que promueven crecimiento, que empiezan a expresarse y no hay puntos de control, ¿verdad? Perdemos estos frenos o estos supresores de tumores. Y bueno, sobre esto se ha hablado muchísimo. No quiero tal vez como retrasar mucho la charla en esta diapositiva, pero tal vez nada más para el gremio un poco más especializado. Se sabe entonces que el cáncer tiene su verdadero origen en la transición de organismos unicelulares a multicelulares. Es decir, el paso de ser unicelular a ser multicelular fue lo que generó básicamente un montón de vulnerabilidades que son las que hoy el cáncer o las células cancerígenas logran explotar, ¿verdad? A su favor. Em, Ahora, para ir entrando un poco en materia y entender un poco el cáncer más allá de los humanos, como hemos prometido para esta charla, es importante entender que los humanos somos em, em, a ver, ¿cómo decir esto? Los humanos tienen una serie de características bastante interesantes en comparación a otras especies. Y es que los humanos artificialmente hemos extendido nuestra expectativa de vida en muy corto tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros comparamos la expectativa de vida de los humanos con primates, por ejemplo, diferentes grupos de primates, los primates, ¿verdad? Y lo que vemos aquí es la edad en años, ¿verdad? De un año a 100 años. Ustedes pueden ver que la mayoría de los primates, tanto machos como hembras, que la línea azul es para machos y la línea roja es para hembras, mueren normalmente antes de los 20 años. La mayoría, ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, el famoso Zeus capuchino,
que bueno, creo que ya cambió, había cambiado de especie, pero bueno, los gorilas, los chimpancés, todos estos organismos que genéticamente están cercanos a los humanos, mueren antes de los 20 años, ¿verdad? Curiosamente, lo que se ve aquí es un análisis de humanos en Suecia en los años 1751, ¿verdad? Que suena como lejano, pero digamos, para ponerlo en el contexto costarricense, fue más o menos 100 años antes de la campaña nacional, ¿verdad? De 1856. Entonces, básicamente, los humanos para esa época, que no hace ni tanto, ¿verdad? Ni siquiera hace 300 años, vean ustedes que se morían poquito después de los 20 años. Antes de los 30 se moría la mayoría de gente. Había un número de gente que sobrevivía mucho más, por supuesto, pero normalmente el promedio, ¿verdad? Se morían por ahí. Em, Vean que, vamos a ver, creo que sí, aquí se puede ver muchísimo más clara la diferencia, porque creo que estaba enseñando la gráfica de arriba. Es esta de aquí abajo. Vean esta de aquí abajo. Esta de aquí abajo muestra que en Suecia, ¿verdad? Les decía, en 1751 por ahí, la gente se moría antes de los 40 años. Ni siquiera pasaron 300 años cuando la expectativa de vida para Suecia, por lo menos, pasó al doble prácticamente, o sea, de 40 años a 80. Y en Japón, en 2012 similar, 80. Y sabemos que en Costa Rica anda por los 80. ¿Esto qué quiere decir? Que en un periodo de 500 años, ¿verdad? Más o menos, los humanos han duplicado. Y si fuera un periodo de 2000, 3000 años, hemos hasta triplicado la expectativa de vida artificialmente. Es decir, los humanos solíamos morir entre los 20 y los 30, ¿verdad? Y ahora morimos a los 80. ¿Qué consecuencia tiene eso? ¿Cómo podemos entender eso a nivel evolutivo? Bueno, resulta que como consecuencia de eso, ahora vemos un montón de casos de cáncer. En general, en los humanos, ¿verdad? A excepción del cáncer pediátrico, que es más como un problema del desarrollo, así es como se entiende, del desarrollo embrionario o del desarrollo temprano, ¿verdad? Postnatal, los humanos, como consecuencia de esta extensión artificial de su expectativa de vida, tienen una gran incidencia de cáncer. Vean, por ejemplo, que la incidencia de cáncer a los 30 es baja. Esto será, bueno, por aquí, ¿verdad? Imaginémonos que aquí, porque aquí hay 30 años. Bueno, imaginémonos entonces que a los 40 y tantos la incidencia todavía es baja. Incluso a los 60 la incidencia ya empieza a ser importante, pero es realmente entre los 70 y los 80 años, ¿verdad? Que ya la incidencia es altísima. Y aquí está normalizada. Entonces, por ejemplo, imagínense ustedes que el pico más alto que vemos de casos de cáncer suele ser después de los 70 años, más o menos. Entonces, claro, antes, por supuesto que habían casos de cáncer, porque hoy día vemos todavía casos de cáncer, ¿verdad? En personas cada vez más tempranas, pero el pico real de casos de cáncer empezó a ocurrir más recientemente con los avances de la medicina. Em, de nuevo, la idea que quiero que quede clara es, sí, hace 5000 años los egipcios también morían de cáncer, ¿verdad? Y muchos de esos cánceres no se diagnosticaban, no se entendía que era un cáncer. Pero el morir tan pronto hacía que no se vieran o que no se dieran muchísimos de los casos que hoy sí vemos. Como los humanos de hace 500 años, 1000 años, 2000 años no vivían en su mayoría hasta los 30 o 35, pues no se veía esta bola de cánceres que se ven luego, que ahora sí los vemos, porque vivimos hasta los 80 o mucho más. Entonces, con ese mensaje en mente, quiero que empecemos a hablar de algunos conceptos que ya tienen que ver con pues diferentes organismos y que tienen que ver con varios elementos como el envejecimiento, la reproducción y el riesgo de cáncer.
Esta gráfica que está aquí lo que nos muestra es que hay una relación lineal entre masa corporal y expectativa de vida. ¿Qué quiere decir esto? Es una correlación positiva. Entonces, lo que quiere decir es que los organismos más grandes suelen vivir mucho más. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos a los elefantes, a las ballenas. Son organismos muy, muy grandes y viven muchísimos años. Para las personas que no saben, por ejemplo, sabemos que una ballena jorobada puede vivir entre 80 y 100 años. Los elefantes africanos pueden vivir perfectamente 60, 80 años o hasta más. Y lo interesante, vean ustedes, no sé si lo pueden apreciar en la imagen, es que el humano está aquí. El humano está como lo que se conocería como un outlier, ¿verdad? O como una excepción, porque el humano vive muchísimo, pero no es un organismo tan enorme como el elefante o la ballena. Y el hecho de que sea una excepción, básicamente en este caso de los humanos, es justamente por esta situación en donde hemos extendido artificialmente nuestra expectativa de vida, por los avances en la medicina, obviamente, en la cirugía, en los antibióticos, en los diferentes tratamientos, en los diagnósticos. Entonces, claro, ahora vivimos mucho más, ¿verdad? En el tema de salud pública, agua potable, alimentación. Entonces, bueno, en los últimos 1000 o 500 años hemos logrado duplicar o triplicar nuestra expectativa de vida. Entonces, no cumplimos necesariamente esta relación que vemos aquí. ¿Qué significa que no cumplamos esta relación que se ve aquí? Bueno, eso tiene una serie de consecuencias, ¿verdad? A nivel biológico y a nivel evolutivo, que son importantísimas. Una de esas es esta idea que, aunque bueno, la gráfica es un poco complicada de entender, síganme un poco como con la idea de lo que dice en este título de acá. Resulta que las variantes genéticas que favorecen el éxito reproductivo, ¿verdad? Que es al final lo que toda especie procura, ¿verdad? Asegurarse la reproducción y asegurarse pasar los genes a la siguiente generación. em, Aquellas variantes genéticas que favorecen este éxito reproductivo al mismo tiempo disminuyen la expectativa de vida. Es decir, hay una relación contraria entre reproducirse mucho y vivir mucho, de manera que los organismos que se reproducen mucho viven menos. Entonces, claro, ya esta relación que vemos aquí nos hace pensar que los organismos más grandes, que son los que además viven más, tienden a reproducirse mucho menos que los organismos pequeños. Y eso tiene una gran importancia. De hecho, les quiero contar de este caso eh, que les puede parecer muy interesante. Este es un pez eh, que se conoce como Siphophorus. em, que tiene o que puede sufrir de una alteración en un gen que se conoce como XMRK. Este gen, en este pez, nosotros no tenemos exactamente este, pero tenemos un homólogo que se conoce como EGFR. Es decir, este gen está presente en los humanos, ¿verdad? Y de hecho, aquí si hay alguna persona que tuvo cáncer de mama, o que está familiarizado con el cáncer de mama, sabrá que uno de los subtipos de cáncer de mama es el HER2 positivo, ¿verdad? Pues el HER2 positivo no es más que una variante de este gen. Resulta que este gen, cuando tiene una alteración en estos pececillos, confiere un tipo de cáncer que se conoce como melanoma. Y lo curioso es que ese tipo de cáncer, pues obviamente es letal y va a matar a los pececillos. Lo que pasa es que al mismo tiempo, los peces que tienen este gen alterado son más grandes, suelen ser mucho más grandes. Y eso los hace más vistosos para las hembras, más atractivos. Y además tienen estas manchas que se pueden ver aquí. Y vean que tienen como una colita, ¿verdad? Y esa colita adquiere esta mancha de acá, ¿verdad? Entonces, resulta que esa mancha y el hecho de que son más grandes los hace más exitosos, entonces se reproducen más. Entonces, si lo queremos decir en palabras sencillas, aunque las variantes en este gen
Perdón, perdón, creo que se desconectó la diapositiva. Creo que ya podemos, ya lo podemos ver. Pero la idea entonces, lo que estaba tratando de decir es que algunas variantes genéticas, tal como ocurre en este pececillo, ¿verdad? Que pueden ocurrir en los humanos, em, puede que temprano en la vida sean beneficiosas, ¿verdad? Cuando tenemos 10 años o 20 o 30 o durante el desarrollo, pero ya luego muy tarde, cuando tenemos 40, 50 o 60, nos confieren riesgo a cáncer. ¿Se entiende esta idea? O sea, genes que cuando están alterados muy temprano en la vida nos dan una ventaja, al mismo tiempo ya muy tarde en la vida nos pueden traer cáncer como consecuencia o un mayor riesgo de cáncer. ¿Por qué sucede esto? Bueno, porque ya a los 50 años, en teoría, hace 500 años no deberíamos de estar vivos. Hace 1000 años no deberíamos de haber vivido, de haber llegado hasta los 50. Entonces, claro, no había el tiempo suficiente para que esos efectos llegaran a verse. Esos efectos eran beneficiosos temprano en la vida, quizá las personas se reproducían mucho más, pero como no llegaban a vivir a los 60, 70 u 80, no llegábamos a ver los efectos negativos de esas variantes genéticas, pero ahora sí las vemos. Entonces, este ejemplo de este pez es un bonito caso en donde una variante en un gen que les confiere ventajas porque son peces más grandes y se reproducen más, pues al mismo tiempo ya luego en la vida les trae una desventaja que es un melanoma y pues se mueren del melanoma, pero ya se reprodujeron. Ahora, si hiciéramos un análisis todavía más exhaustivo para entender esto, podríamos citar lo que se ha comentado como la hipótesis del cuello de botella de longevidad. Uy, qué palabrotas. ¿Qué significa esto? Bueno, básicamente lo que nos muestra este gráfico primero de la izquierda, de colorcitos, ¿verdad? Es que los mamíferos envejecemos muy rápido. Los mamíferos envejecemos muy rápido comparado con las aves, con los reptiles o con los anfibios. Vean que los anfibios, como por ejemplo las ranas, los sapos, las salamandras o los reptiles, ¿verdad? Como las tortugas, las serpientes, envejecen muy lento. De hecho, los anfibios tienen la capacidad de regenerarse. Algunos anfibios, como el ajolote, usted les corta el brazo, ¿verdad? O la pata y pueden generarla completamente de nuevo. Los mamíferos no podemos hacer eso. No sabemos de ningún mamífero al que le puedan cortar la pata y pueda volver a echarla, ¿verdad? Como diríamos muy coloquialmente. Eso tiene una explicación y es una explicación evolutiva que se asocia de nuevo con el tema de reproducción y con el tema de expectativa de vida. Lo que nos dice esta hipótesis es que durante el periodo Jurásico y Cretácico, los reptiles fueron las especies dominantes, los grandes dinosaurios. Entonces, claro, los mamíferos que habían eran mamíferos muy pequeñitos, ¿verdad? Principalmente roedores, como ratoncillos o este tipo de animales. Y pues entonces en ese tiempo lo que convenía era reproducirse rápido, reproducirse muy rápido. Usted no quería vivir mucho porque usted era un animalillo chiquitillo, usted lo que quería era reproducirse rápido. Entonces, claro, esto llevó a que se diera una pérdida o una inactivación de genes asociados con regeneración o una larga vida, porque ¿para qué quiero yo una larga vida si lo que quiero es reproducirme rápido, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó? Que en el momento en el que se extinguen los dinosaurios, empiezan a haber un gran auge de mamíferos y pues muchísimos de estos mamíferos empiezan a volver a desarrollar estos mecanismos, ¿verdad? Que compensan este tema de reproducción con longevidad, menos los humanos. Los humanos somos una excepción en donde como en muy poco tiempo logramos duplicar o triplicar nuestra expectativa de vida, no ha pasado el tiempo suficiente para que podamos desarrollar los mecanismos, ¿verdad? Que nos protejan contra el cáncer. Y eso es lo que más o menos vamos a empezar a ver aquí en esta última parte de la charla. Durante la vida de cualquier organismo, nosotros vamos acumulando mutaciones. Entonces, lo que podemos pensar es, caramba, bueno, es que en los organismos que entonces viven más, pues van a tener más mutaciones. Esto es cierto. Lo curioso
es que los organismos que viven más acumulan mutaciones más lentamente. Entonces, por ejemplo, dijimos que los ratones o los roedores, em, pues se reproducen muy rápido y mueren muy pronto, ¿verdad? Ningún ratón va a vivir 10, 20, 40, 50 años. Lo más que pueden vivir son 2 años, lo más. Entonces se reproducen muy rápido y ustedes ven que un ratoncillo tiene, ¿verdad? Pues una progenie enorme, no tiene un ratoncillo a la vez, tiene 5, 6, 8, 10, muchos. Y eso tiene un sentido evolutivo, ¿verdad? Porque entonces la presión selectiva sobre estos roedores es reproduzcase rápido, tenga la mayor cantidad de progenie, ¿verdad? Que se pueda y muérase rápido. Mientras que en otros organismos, ¿verdad? Ya mucho más grandes, empieza a haber una relación distinta. Estos organismos empiezan a vivir mucho más y entonces empiezan a adquirir mutaciones mucho más lentamente. ¿Por qué esto es importante? Porque en los humanos no hemos todavía desarrollado los mecanismos, ¿verdad? Que se necesitan o que tienen otros organismos que sí viven mucho, como las ballenas y los elefantes, como ahora vamos a ver. Y entonces, conforme pasa la edad, vamos acumulando muchas mutaciones, ¿verdad? Esta es una correlación aquí lineal positiva que nos dice que conforme envejecemos, vamos adquiriendo más y más mutaciones en todas las células de nuestro cuerpo. Y por supuesto, esto es lo que nos confiere un mayor riesgo a pues el cáncer. Y es por eso que el cáncer es una enfermedad que suele aparecer principalmente en personas ya mayores de 40, 50, 60, especialmente 70 años, ¿verdad? Em, entonces, lo interesante de lo que les he explicado hasta ahora es que ustedes se podrían preguntar, bueno, pero entonces espéreme para entender un momento, Luis. Sí, los organismos más grandes tienen más células y viven más. Está bien que acumulen mutaciones más lentamente, pero ¿cómo es posible que no se vea tanto cáncer en las ballenas o en los elefantes? Porque son mucho más grandes que los humanos, quiere decir, tienen muchísimas más células y si viven lo mismo que nosotros, ¿cómo es posible que no tienen prácticamente casi cáncer? Eso es lo que se conoce como la paradoja de Peto. La paradoja de Peto establecía que las ballenas, por ejemplo, por el tamaño que tienen y la cantidad de células que tienen, ¿verdad? Esto es muy fácil de entender. Imagínense la cantidad de células que tiene una ballena en comparación a un humano, ¿verdad? Pues es esperable que la ballena tenga muchísimos, muchísimos casos de cáncer, muchísimos, ¿verdad? Especialmente porque viven mucho tiempo también, 80 años pueden vivir, 90, y no, sí hay cáncer en ballenas, pero se ve muy poco. Entonces, esa paradoja de Peto llevó a entender, ¿verdad?, ciertos aspectos relacionados con la historia de vida de estos animales, de estos organismos, y su rate reproductivo. Em, la paradoja de Peto básicamente lo que dice es que no hay una relación entre el tamaño, ¿verdad?, del organismo y la expectativa de, perdón, y el riesgo de mortalidad por cáncer. De nuevo, uno podría esperar que las ballenas se mueran más de cáncer, o los elefantes, o los organismos grandes se mueran más de cáncer que los humanos, pero no sucede, ¿verdad? Y eso es lo que nos demuestra en esta publicación, al menos en el caso de los mamíferos. Los mamíferos no tienen más riesgo de morir por cáncer si son más grandes, por ejemplo. Entonces, esto es contraintuitivo, ¿verdad? Esto nos hace pensar, bueno, ¿será que algo está protegiendo a las ballenas o será que algo está protegiendo a los elefantes que no les da cáncer? Y bueno, la respuesta es que sí, ¿verdad? Yo me voy a saltar un poco esto para explicar qué es lo que ocurre en elefantes. Resulta que conforme los elefantes fueron evolucionando, ¿verdad? Y los elefantes fueron ganando masa corporal, que es esta línea roja, ¿verdad? Fueron ganando al mismo tiempo números de copia de un gen muy importante que se llama P53. Este es un gen que también tenemos los humanos. Es un gen vital porque nos protege de cáncer. Es un gen que se llama supresor de tumores y le llaman el guardián del genoma. Este es un gen importantísimo. Resulta que nosotros los humanos tenemos dos copias nada más de este gen. Mientras que los elefantes, conforme fueron desarrollándose en su historia evolutiva, fueron ganando más y más y más copias, al punto de que llegaron a tener 20 copias
de genes o pseudogenes ahora asociados a P53. ¿Esto qué quiere decir? Para entenderlo en términos muy simples. Imagínense que ustedes en su casa contratan dos guardas de seguridad. Bueno, de ahí, en el momento en el que uno se enferme, estamos en problemas, ¿verdad? Porque ahí solo va a quedar un guarda. En el momento en el que ese otro se enferme, nos quedamos sin guardas, ¿verdad? En cambio, si yo en mi casa tengo 20 guardas de seguridad, se me puede enfermar uno, dos, hasta cinco. Y yo estoy seguro, voy a tener ahí 12, 15 guardas protegiendo. Eso es básicamente lo que ocurre a nivel celular con los elefantes, o lo que ocurrió, ¿verdad? Los elefantes en su historia evolutiva, que no fue que los elefantes de la noche a la mañana empezaron a vivir 80 años, como sí nos sucedió a nosotros. No, no, los elefantes fueron ganando poco a poco, conforme pasaron muchísimos años, fueron ganando pues muchísimo tamaño corporal y esto lo fueron compensando, ¿verdad? Con este tipo de mecanismos. Empezaron a duplicar mucho estos genes que protegen contra el cáncer. Los humanos no, los humanos tenemos dos copias. No hemos vivido lo suficiente, ¿verdad? A nivel de la historia para que estos genes empiecen a duplicarse, ¿verdad? Y nos protejan. De hecho, em, ustedes se pueden preguntar, bueno, pero si en los elefantes esa puede ser la clave del por qué no tienen tanto cáncer como en los humanos, ¿por qué no empezamos a meternos todos P53? ¿Por qué no nos meten ese gen? Bueno, todos lo tenemos para empezar. Recordemos que en este caso es un tema de número de copias. Y sí, ese experimento sí lo intentaron hacer en ratones, ¿verdad? En humanos no lo podemos hacer por temas éticos, pero en ratones sí lo intentaron. ¿Qué fue lo que intentaron? Lo que intentaron fue activar a este gen en ratones mucho más para tratar de evitar que tuvieran cáncer. La pregunta es, ¿lo lograron? Sí, lo lograron. Vean qué interesante. Lo que lograron fue reducir casi a cero el caso de cáncer, los casos de cáncer, en comparación con los ratones que tenían más bien el gen defectuoso. ¿Verdad? Entonces, los que tienen un P53 defectuoso, ¿verdad? Que es como lo que les decía, que se nos enferme uno de los guardas, ¿verdad? Bueno, cuando a nuestras células les falta un P53, ¿verdad? Que es lo que suele ocurrir en muchos tipos de cáncer. Vean ustedes, empiezan a ocurrir en muchos de estos animales linfomas, osteosarcomas, muchos carcinomas. Pero ¿qué pasa si más bien empezamos a estimular que haya más P53? Les metemos más copias, pues básicamente no sufren de cáncer. Entonces uno diría, uy, pero esa es la salvación, esa es la cura, ¿verdad? Esa es la clave. Bueno, hay un problema. Y el problema es que, como les expliqué antes, la reproducción, el envejecimiento y el riesgo de cáncer están relacionados. Resulta que estos animales no tuvieron cáncer prácticamente, pero el problema es que envejecieron muy rápido. Y entonces ustedes pueden ver aquí, eh, un ratón normal luego de 2 años, 24 meses, ¿verdad? Y un ratón de estos que les digo que no tuvo cáncer, ¿verdad? Porque tenía más copias o copias más activas de P53, pero envejeció mucho más rápido, ¿verdad? Entonces, claro, como los ratones no tienen en su historia de vida estos mecanismos para poder compensar un largo envejecimiento, en el momento en el que introducimos más copias de P53, empezamos a alterar su funcionamiento celular y hacemos que este ratón envejezca mucho más rápido, ¿verdad? Entonces, es por eso que lo que ocurre en otros organismos no necesariamente siempre es aplicable a los humanos, ¿verdad? Es importante para entender y confirmar muchas de las cosas que ocurren en humanos. Pero es por eso que cuando uno lee una noticia o algún artículo ahí, tiene que tener cuidado, ¿verdad? De entender cómo es que funcionan estas cosas, ¿verdad? Porque en el caso de los elefantes, más copias de P53 ocurrió a lo largo de su historia de vida y se fue compensando con su largo tamaño corporal, con su larga expectativa de vida y con su baja reproducción. Pero esto en organismos que tienen una historia completamente distinta, como los roedores, que más bien viven poco, que se reproducen muy rápido y que tienen un enorme número de progenie, este mecanismo tiene como consecuencia un envejecimiento más rápido, por ejemplo. Y ya para ir terminando,
El caso de las ballenas también se ha estudiado y es muy interesante porque se sabe que en ballenas, déjeme ver si logro eliminar, no puedo eliminar estos dibujos que hice. Bueno, el caso de las ballenas, se sabe que las ballenas sufrieron también de una ganancia de copias, quizá no de P53, pero de otros genes que están vinculados a la longevidad y que están vinculados a, que son caracterizados como supresores de tumores. Es decir, conforme fueron evolucionando, las ballenas ganaron ciertos genes, ¿verdad? Que fueron compensando para esta vida más larga que tienen, para ese gran tamaño que tienen y al mismo tiempo para reducir su riesgo de cáncer. De nuevo, insisto, como los humanos apenas tenemos 500 años, y acaso, de haber triplicado nuestra expectativa de vida, es muy corto ese tiempo evolutivo para que nuestras células puedan desarrollar este tipo de mecanismos que sí podemos ver en estos animales que por paradoja de Peto, ¿verdad? Sabemos que no tienen los casos de cáncer que deberían de tener simplemente por ser tan grandes y vivir tanto tiempo. Y nada más les quería mostrar otro caso que me parece interesantísimo, ya para terminar, y es un estudio en este grupo, ¿verdad? Este grupo de animales, este grupo de mamíferos que conocemos como ruminantia, ¿verdad? Porque resulta que en el caso de la familia Cervidae, estos organismos tienen grandes cornamentas. Ustedes lo habrán visto, ¿verdad? Resulta que las células que forman esas cornamentas son de las células que más rápido se dividen en todos los organismos vivos. O sea, no se conocen otras células que puedan dividirse tan rápido. Y eso hace que esos organismos tengan más riesgo de cáncer. Lo que pasa es que en su historia evolutiva fueron desarrollando mecanismos para compensar ese crecimiento tan rápido que tienen de la cornamenta. Entonces, estos organismos desarrollaron durante su historia, de nuevo, por muchos años, no como en humanos, que artificialmente logramos expandir nuestra expectativa de vida, sino que naturalmente, por un curso de tiempo muy largo, estos animales lograron adquirir mecanismos que podían compensar esta generación tan rápida, este crecimiento tan rápido de células, ¿verdad? Que producen su cornamenta. Y de hecho, hay estudios interesantísimos en donde han tomado la cornamenta de estos organismos tratando de extraer, ¿verdad? Proteínas y tratando de extraer elementos que puedan estar contenidos, ¿verdad? En estas células y han tratado tumores, ¿verdad? Con estos extractos y han encontrado que esos extractos logran reducir tumores en modelos animales, ¿verdad? En ratones, por ejemplo. Lo curioso es que esos extractos no matan células normales, pero sí matan a las células tumorales. Y eso es interesantísimo, porque entonces quiere decir que en estos organismos hubo una evolución de mecanismos que lograron compensar un crecimiento tan rápido, ¿verdad? Esta cornamenta, que de hecho ese crecimiento asemeja a el perfil genético de un osteosarcoma, o sea, ni siquiera a hueso normal, sino que esa cornamenta tiene un crecimiento tal que sus genes asemejan a como si fuera un cáncer de hueso, ¿verdad? Pero entonces, para compensar por eso, han desarrollado muchos mecanismos que evitan que estos organismos tengan cáncer. De hecho, los ciervos, por ejemplo, los miembros de la familia Cervidae, sí tienen cáncer, pero tienen una tasa de cáncer mucho más baja que otros mamíferos. Entonces, de ahí que entender la biología del cáncer en estos organismos puede ser importantísimo y aquí vemos, por ejemplo, aplicaciones claras eh, que en algún momento pueden beneficiar a los humanos. Y bueno, esta es la diapositiva o la presentación que había elaborado. Déjeme ver si logro eliminar, no sé por qué no puedo eliminar esta vez estos dibujos que había hecho antes. Vamos a ver, ya creo que ahora sí. No, bueno, em, déjeme ver si dejo de compartir y comparto de nuevo. em, Pero bueno, les decía, esta era la presentación que
que tenía para ustedes. Sí, ya lo pude eliminar. Ahora lo que nosotros hacemos es abrir el chat por si hay preguntas o comentarios. Tenemos todavía unos minutos, ¿verdad? Porque empezamos un poquito tarde, entonces tenemos unos minutos por si hay comentarios o preguntas. Sírvanse en escribirlas, ¿verdad? En el chat. Nos decía doña Marcela temprano en la charla, muy importante, ¿verdad? Porque las personas ya mayores dicen, es que antes no había cáncer. Bueno, definitivamente esa es una cosa que escuchamos, ¿verdad? Con frecuencia. Es verdad que ahora podemos detectar los cánceres mejor, ¿verdad? Antes no se podían detectar, ¿verdad? Tanto como ahora. Es verdad que ahora sí hay más casos de cáncer, ¿verdad? Pero ciertamente el cáncer sí que ha existido desde hace muchísimo tiempo, no solo en humanos, ¿verdad? Hace miles de años, sino también en organismos como los que vimos, ¿verdad? De hace millones de años. Entonces, pues sí, toda la razón, doña Marcela, muchas gracias por el comentario. No sé si alguien más por acá tiene algún comentario, alguna pregunta. Em, si no, pues bueno, o mientras alguien se anima con el chat, les quería invitar de nuevo, voy a irme a a la diapositiva donde tengo las charlas, invitarles a la siguiente charla, que bueno, todas las charlas son muy distintas, así que bueno. No esperen que todas sean igual a esta o en los mismos temas, ¿verdad? Para nada. De hecho, bueno, la próxima charla del 25 de febrero será sobre estrategias para la prevención y el diagnóstico temprano del cáncer, un tema mucho más aterrizado, ¿verdad? Que creo que es bastante importante que podamos difundir el tema con, pues, familiares, amigos, pacientes. Em, y el 26 tenemos una charla un poco más científica, pero obviamente pues todo el mundo es invitado, avances en la inmunoterapia contra el cáncer. Tenemos por aquí un comentario, bueno, de Acopodi, que siempre nos acompaña, agradecerles sobremanera, excelente conferencia, siempre aprendemos muchísimo, muchas gracias. Creo que también por aquí hay un par de preguntas. Em, Yara nos pregunta si se planea hacer más estudios con estas cornamentas, probar en humanos en algún momento. Bueno, esto está muy lejos, pero sí se ha probado ya con células de tumores humanos, por ejemplo, en glioblastomas, ¿verdad? En líneas celulares de glioblastomas, ¿verdad? Es que son tumores malignos de cerebro y se ha visto que tiene un efecto bastante poderoso. Ahora, es un poco rudimentario, ¿verdad? La manera en que se hacen o se usan estos extractos de cornamentas en el laboratorio. Entonces, probablemente tienen que pasar años para que logren hacer estudios y puedan aislar específicamente la molécula o la proteína o aquel componente activo que es lo que realmente está teniendo esa actividad anticancerígena, ¿verdad? Pero sí que a mí me sorprendió muchísimo, ¿verdad? En el momento en el que yo vi estos estudios. em, Me parece bastante interesante y prometedor. Luego nos pregunta por acá doña Marielos Corella, ¿verdad? Saludos, excelente información. ¿Qué pasa cuando aparece cáncer en personas más jóvenes? Esta es una muy buena pregunta. Ahora, desde hace unos 20, 30 años, estamos empezando a ver casos de cáncer en personas más jóvenes. Y esto es cáncer colorectal, por ejemplo, en personas de 25, 30, 35, 40 años, cosa que era muy raro. Antes se veía en los 50, 60, 70 años, como mencioné, ¿verdad? Anteriormente. Esto sí que es un fenómeno que puede ser más de los tiempos modernos, ¿verdad? Que tiene que ver mucho con, y todos estos son estudios de asociaciones, ¿verdad? Pero son estudios que han demostrado que tiene que ver mucho con los factores del estilo de vida actual, sobre todo con alimentación, ¿verdad? Que por lo menos en cáncer de colon son las asociaciones más fuertes que hay, ¿verdad? El tema del fumado, el tema del sedentarismo, el tema de los alimentos ultraprocesados, alimentos con altísimo contenido calórico, carnes ultraprocesadas, ¿verdad? Que ya la OMS las ha incluido como un agente carcinógeno. Em, entonces, sí que hay elementos que sugieren que ahora hay cáncer en personas más jóvenes por el ambiente en el que vivimos, ¿verdad? Es un ambiente muy distinto ahora.
las personas no duermen bien, la gente normalmente ahora se va o reduce sus horas de sueño, cambia sus ciclos de sueño naturales. Entonces, claramente, de hace 100 200 años a hoy hay una enorme diferencia y eso es lo que probablemente está haciendo que haya más casos de cáncer. Luego, Zenia Salas y Alberto Aguilar de Fundación Lluvia de Esperanza nos ponen comentarios. Gracias por la oportunidad de participar. Muy bueno. Bueno, están invitados, ¿verdad? Por supuesto, cordialmente invitados a que se sigan uniendo a las charlas. Nos pregunta Katherine Hernández que en los ratones que estimularon el P53 los reproducieron. De ser así, los ratones hijos tenían esa misma condición de envejecimiento. Es interesante esta pregunta, buenísima pregunta. No recuerdo bien, pero si entiendo, no los reprodujeron. Em, Realmente, si se reprodujeron, los ratones hijos, por decirlo así, sí tendrían la mutación, porque es una mutación genética en P53. De hecho, no lograron sobreexpresar P53. No fue necesariamente que hicieron lo que hicieron con elefantes, que fue ponerle más copias. Entonces no es exactamente lo mismo, sino que crearon una mutación que hace que P53 sea hiperactivo. Entonces de pronto por ahí es que eso puede explicar por qué el trade-off con envejecimiento, ¿verdad? Y por qué no ocurre en elefantes, porque en elefantes sucedió de manera gradual y en miles y no millones de años de evolución, y no como en el ratón, ¿verdad? Que de inmediato, en el setting actual, ¿verdad? En el contexto actual de ese ratón, empezaron nada más a sobreexpresar P53. Y como P53 se asocia a apoptosis y senescencia, que es básicamente envejecimiento celular, pues es muy probable que entonces esa sea la causa de lo que vimos, ¿verdad? De ese fenotipo. También nos pregunta Marcela, ¿por qué los medicamentos biológicos, si vienen a fortalecer el sistema inmune, el medicamento solo logra extender la sobrevida, pero no hay cura? Bueno, hay estudios buenísimos que demuestran que el sistema inmune, ¿verdad? Decae con la edad, ¿verdad? La capacidad del sistema inmune de actuar decae con la edad, ¿verdad? Entonces, muchos medicamentos biológicos e inmunoterapia logran que el sistema inmune despierte un poco y logre matar el cáncer, pero no lo logra matar en su totalidad, o el cáncer eventualmente desarrolla resistencia. Por eso es que no hay cura, ¿verdad? Entonces, bueno, la inmunoterapia es muy buena para muchos tipos de cáncer. Ha cambiado el pronóstico definitivamente de muchos tumores sólidos o de algunos tumores sólidos de muchos pacientes, pero no de todos los tipos de cáncer que quisiéramos, ¿verdad? Luego nos pregunta Álvaro Aguilar, ¿por qué tanta incidencia de cáncer de próstata en jóvenes? Bueno, en el cáncer de próstata es un poco más complicado tratar de entender factores ambientales, ¿verdad? Como si en casos de mama o tal vez en casos de colon, por ejemplo, que es mucho más fácil. En el caso de próstata, tiene que ver igual con factores de riesgo conocidos, clásicos, ¿verdad? Como obesidad, sedentarismo, fumado, factores hormonales también son importantes, pero es un poco menos claro el por qué se ven casos cada vez más jóvenes. Ahora, no es uno de los casos en donde, o los casos típicos que estemos viendo más tempranamente. O sea, próstata sigue teniendo un pico clásico entre 50 y 60 años. Em, y a diferencia de, por ejemplo, colon, que sí que se está corriendo muchísimo hacia personas mucho más jóvenes, ¿verdad? Me parece muy bonito lo que pregunta Marielos Corella, ¿verdad? ¿Cómo podemos ayudarnos para cuidar nuestros dos soldados que tenemos P53? Em, pues es una muy bonita pregunta porque con esa analogía, ¿verdad? De los soldados o de los guardas, ¿verdad? Que nos protegen, cada célula de nuestro cuerpo tiene estas dos copias de P53, ¿verdad? Una que viene del papá, ¿verdad? Y una que viene de nuestra mamá. El cáncer casi siempre, con solo uno de estos que altere, estamos fritos, ¿verdad? De hecho, más del 50% de absolutamente todos los tipos de cáncer tiene una alteración en P53. La manera en la que podemos tratar de evitar entonces que ocurran estas alteraciones o estas mutaciones es pues con estilos de vida saludables. Por ejemplo, el fumado es una de las peores cosas que podemos hacer, y a eso sumémosle pasivamente también y la contaminación, porque el fumado, ¿verdad? Así como pues otros agentes cancerígenos,
pues promueven mutaciones, ¿verdad? Y promueven mutaciones al azar, pero entonces claramente eso es como si disparáramos al aire. Entonces es muy probable que en alguno de esos momentos perdamos a uno de estas copias, ¿verdad? A uno de estas buenas, de estos genes que nos protegen, ¿verdad? Que no solo es P53, hay muchos otros genes que también nos protegen y son los que se alteran justamente en cáncer, ¿verdad? Y suele ser normalmente por estos factores ambientales, ¿verdad? Que conocemos que principalmente suelen ser fumado, alcohol y obesidad, ¿verdad? Entonces, si queremos ganarnos menos números de la rifa, como decimos, ¿verdad? Pues obviamente no fumar, tener un consumo muy moderado del alcohol y tener un muy buen control de nuestra dieta, de nuestra alimentación, ¿verdad? Balanceada, saludable y pues obviamente en un peso saludable, son elementos que pueden ayudarnos muchísimo. Algo interesante sobre la dieta y que no mencioné, por aquí me lo salté, es que sabemos que no solo en humanos, pero también en múltiples animales se ha demostrado, y es esta imagen que está aquí, que disminuir el consumo de carnes rojas, ¿verdad? Y de carnes procesadas favorece, ¿verdad? Pues una mejor vida, ¿verdad? Se ha visto, por ejemplo, en humanos, ¿verdad? Y no es que yo sea vegetariano, ni siquiera lo soy, ¿verdad? Pero es lo que los estudios han demostrado. Las personas vegetarianas tienen menos riesgo de cáncer de colon, ¿verdad? Y esto es porque, pues probablemente al consumir menos carnes y menos carnes procesadas, disminuyen su riesgo. Y esto se ha visto en animales, ¿verdad? Se ha visto en invertebrados, se ha visto en vertebrados, se ha visto en peces, se ha visto en reptiles, se ha visto en aves. La diferencia no es significativa, ¿verdad? Es significativa específicamente en mamíferos. O sea, se sabe que mamíferos que consuman otros animales tienen mucho más riesgo de cáncer que, por ejemplo, mamíferos herbívoros, ¿verdad? Entonces, por decir algo, la vaca va a tener menos riesgo, ¿verdad? De cáncer que, por ejemplo, un jaguar. Y esto es bastante significativo. O sea, el riesgo más o menos es como, ¿verdad? Como un poco más del doble. Entonces, bueno, yo diría que también, digamos, con base en las recomendaciones de la OMS, disminuir el consumo de carnes procesadas, ¿verdad? Ultraprocesadas, y moderar el consumo de carnes rojas puede también proteger, por ejemplo, contra cáncer de colon. Entonces, no se trata necesariamente de prohibir, ¿verdad? Pero se trata de buscar un balance saludable, de manera que podamos proteger, ¿verdad? Nuestras células de mutaciones y cuidar esas copias, ¿verdad? De P53 que decíamos. Pues bueno, estos webinars de ahora me dan mucha ilusión porque veo que se conectan muchas personas, personas que antes no teníamos, ¿verdad? Y que ahora se unen al chat y hacen preguntas. Me parece que eso es importantísimo, ¿verdad? Este va a ser siempre un espacio seguro, ¿verdad? Para hacer preguntas, consultas. No lo puedo saber todo, ¿verdad? Ni lo pretendo, porque definitivamente estaría yo perdido si creo que lo sé todo. Aquí estoy más bien para aprender también. Y bueno, la idea es que podamos aprender aquí, pues todos. Entonces les agradezco muchísimo por las preguntas. Nos vemos entonces para las próximas charlas. Si no están en la lista de difusión, ¿verdad? Pues entonces nos pueden enviar un correíto. Yo aquí al final, perdón, aquí al final les puse la información. Entonces nos pueden enviar su correo y a estar pendientes que dentro de este programa de prevención y diagnóstico temprano, ya el próximo mes, que es el mes de concientización sobre cáncer colorectal, empezamos con las jornadas de detección temprana, ¿verdad? Entonces, pues estén ahí sintonizados y en redes, ¿verdad? Para entender un poco de qué se trata, qué es lo que se viene, ¿verdad? Porque se viene básicamente un bonito programa en marzo para detectar cáncer de colon de manera temprana. Bueno, entonces lo dejamos por aquí. Les agradezco un montón, ¿verdad? Que nos hayan acompañado. Una lindísima audiencia, y les agradezco mucho, ¿verdad? Los comentarios positivos, ¿verdad? Porque veo que a muchas personas les gusta y lo consideran útiles y yo creo que es al final del día
es el objetivo, ¿verdad? Que tenemos desde la unidad de investigación del Centro Oncológico Costarricense y bueno, como parte de este nuevo programa. Espero que pasen una bonita noche y luego les recuerdo que la charla queda en YouTube, entonces si quieren volver a verla o compartirla con algún familiar, amigo, ser querido, pues la pueden compartir buscando en el YouTube del Centro Oncológico Costarricense. Que pasen una feliz noche.